Esta palabra estaba recordando ahí mientras ministraban los chicos en qué momento había surgido. Yo había estado orando por cada una de las reuniones que me tocaba predicar. Estaba preparando la reunión de mujeres también. Y en una madrugada Dios me despertó con esta palabra. Y digo antes de ayer, digo, bueno, voy a empezar a escribirla. Y resulta que cuando voy a mis notas, ya había escrito toda la prédica. Se ve que estaba redormida, pero la escribí toda. Y mientras la repasaba, me acordaba cada una de las cosas que Dios me había hablado a medida que le iba escribiendo y decía, qué bueno que es Dios, que hoy va a ministrar nuestro corazón a cada uno de los que vamos a disponer nuestros oídos para escuchar y nuestro corazón para recibir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo le puse, dice pit stop, que significa parada en boxes. Y dice que esta parada en boxes es el término que se utiliza en el mundo de las carreras de motor, que hace referencia a cada una de las paradas que tenga que hacer el vehículo durante la carrera para cargar combustible o para revisar un neumático o para hacer preparaciones o ajustar la mecánica. ¿Y por qué le puse este título? Parada en boxes. Porque a veces necesitamos hacer un stop. A veces necesitamos poner un parate para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos llevó al lugar en el que nos encontramos, qué es lo que pasó para que nosotros necesitemos ir a boxes. Ir a boxes es un lugar donde nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios, donde nosotros necesitamos que Dios nos restaure, donde necesitamos que Dios nos hable, donde necesitamos que Dios nos sane, donde necesitamos que Dios nos aliente. Y me encantó porque Dios me habló a través de una palabra en 1 Samuel 22, 1 al 5, que ahora la vamos a leer. Y este hombre, David, tuvo que hacer una parada en boxes. ¿Y qué lo llevó a hacer una parada? Una persecución. Él estaba bajo el reinado de Saúl. Y David empezó a crecer como guerrero. Y Saúl empezó a tener envidia de él. Y empezó a proponerse en su corazón matar a David. David se entera de esto y corre hacia otra ciudad porque no querían que lo maten. Cuando corre a la otra ciudad empiezan a identificar que era David, que estaba huyendo de Saúl, y decían, pero este no es David, el del reinado de Saúl. ¿Qué está haciendo en este lugar? Entonces cuando David empieza a escuchar que lo empiezan a reconocer, tiene más miedo todavía. Entonces se hizo pasar por loco. Prefirió pasar por loco y decir, me voy a un lugar seguro, que quedarse ahí y que lo maten. Que quedarse ahí y que lo entreguen. Una persecución, la envidia de Saúl porque lo estaban reconociendo a David como un guerrero. La envidia, el enojo, la persecución, la maldad de Saúl provocó que David tuviera una herida en su corazón y que empezara a tener temor de que alguien lo quería matar. No sé cuántos estarán pasando quizás por alguna envidia, por alguna persecución. Por alguien que levanta falso testimonio o te declara un juicio o estás pasando momentos tantos de dificultad que estás queriendo correr a otro lugar. Estás diciendo, si me tocara otra familia, estaría mejor. Si me hubiera tocado otro esposo, si me hubiera tocado otra esposa, si quizás hubiera manejado a mis hijos de otra manera, yo estaría en otra situación.
no me encontraría con temor, no me encontraría con angustia, no me encontraría queriendo correr de la ciudad en la que estoy, no me encontraría en soledad, no me encontraría de esa forma. No me encontraría con los temores de qué será el día de mañana. Perderé mi trabajo o tendré la economía que deseaba. O mis hijos se levantarán con la promesa que Dios me dio. ¿Cómo haría? ¿Cuántas situaciones hay en nuestras vidas que nos llevan a querer, como David, correr del lugar donde estamos? Querer escondernos. Sentir tanto temor de las cosas que vendrán y nos llenamos de ansiedades. Nuestro cuerpo empieza a pasarnos factura. Empezamos a sentirnos mal. Nuestro corazón empieza a latir. Hay cambios en nuestro interior. Porque nos empezamos a desesperar que no sabemos qué es lo que pasará mañana. ¿Qué es lo que sucederá conmigo? David se encontraba de esa forma. David se encontraba en un momento terrible para él. Tenía un solo amigo que era el hijo de Saúl y lo tuvo que dejar ahí, así que él tuvo que irse completamente solo. Después de que sucedió todo esto, David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de su familia se enteraron, fueron allí a verlo. Además, se le unieron otros que estaban en apuros, cargados, endeudados o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa y a Moab y le pidió al rey del lugar que dejara ahí sus padres, que se queden a vivir ahí. Le dijo: deja que mis padres vengan a vivir con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere conmigo. Fue así como dejó que sus padres quedaran bajo el rey de Moab. Ellos quedaron allí todo el tiempo de que David permaneció en su refugio. Pero el profeta de Gad le dijo a David: no te quedes en ese refugio. Es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David salió de allí y se metió en el bosque de Jezreel. El primer punto dice: ¿por qué los guerreros de David llegaron a convertirse en un ejército poderoso? Y lo primero que sucedió es que David había ido a esa cueva solo. David había ido a esa cueva porque estaba asustado, porque tuvo temor, porque estaba preocupado, porque estaba pasando un tiempo difícil. David quiso ir a esconderse a esa cueva. ¿Pero qué pasó? Dice que se le unieron las familias. Y dice que David fue a la cueva y ahí se le sumaron. Miren lo que se le sumaron a David. Se le sumaron los que estaban en apuros, los cargados de deudas y los que estaban amargados. Estaban peor que David. Dice que David se fue a la cueva para poder escaparse lleno de temor, y en vez de que se le sumen personas que estaban pasando un buen tiempo o que le podían decir: David, salí de ese lugar, que tengo algo para decirte, te vamos a acompañar, o lo que fuera que uno necesita cuando está mal, porque cuando está mal, ¿qué necesitas? Que te digan: vení que te voy a acompañar, vení que vamos a salir juntos adelante. Pero dice que a David no se le sumó ninguno de esos,
Se le sumaron los que estaban en apuros, se le sumaron los que estaban endeudados, se le sumaron los que estaban amargados, estaban hechos pomada los que se le sumaron a David. ¿Y cuántas veces nos pasa que nosotros decimos, estoy en este problema? Y vienen las personas y te vienen a buscar para que le des una palabra de Dios. Y te vienen a buscar para que los levantes. Y vos decís, pero yo tengo miedo, pero yo estoy pasando un momento de dificultad, pero yo estoy pasando un momento de dolor, pero yo quiero que alguien me diga algo a mí que me levante. Y Dios te pone personas a las cuales vos le tenés que decir, mira que hay un Dios todopoderoso, mira que hay un Dios que me sanó, que me restauró, que está haciendo cosas conmigo. Y cuando vos empezás a levantar a otros, Dios empieza a usarte aún más. Es como que quita todo lo que estabas pasando y empieza a ponerte sobre tu corazón su espíritu cada vez más fuerte y comienza a cambiar todo tu alrededor. Dice que él estaba metido en la cueva de Adulán y cuando se le vinieron todos estos, comenzó a formar un ejército. Así que no te preocupes si estás en una cueva. No te preocupes si estás en ese lugar oscuro. No te preocupes si fuiste ahí lleno de temor, lleno de dolor. No te preocupes si te metiste ahí porque necesitabas defenderte de alguna manera, esconderte de alguna manera. Dios te llevó ahí, pero en ese lugar va a llevar hombres y mujeres a los cuales vos vas a formar para ser guerreros del Señor y van a conquistar juntos el terreno que Dios te prometió para vos y para tu familia. Gloria a Dios. Me encantó porque muchos pasamos por problemas, pasamos por dificultad y nos queremos esconder. Muchas veces me ha pasado de sentir tanta presión, tantas cosas que tenía que superar y no podía hacerlo y quería esconderme. Pero ahí Dios, en el momento de más oscuridad, en donde más me quería esconder, más personas enviaba para que Él pueda sanar y restaurar a través mío. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Él no nos va a dejar metidos en una cueva, va a hacer algo con nosotros en la cueva. Hay momentos que vas a tener que pasar por la cueva. Hay momentos que vas a tener que pasar por boxes. Y eso no significa que perdiste la carrera. Significa que te estás preparando para ganarla. No significa que has perdido. Que tengas que hacer un parate y meterte en la cueva y pasar por boxes. No significa que hayas perdido la carrera. No significa que ese vaya a ser tu final. No significa que ese vaya a ser el lugar donde vas a terminar. Ese lugar solo tiene que ser para llenarte del Señor. Ese lugar tiene que ser para decir, Señor, en este lugar me estás restaurando porque yo tengo que seguir la carrera. En este lugar me está sanando porque yo tengo que continuar. No me puedo quedar encerrada en mi cuarto, no me puedo quedar encerrada en mi habitación, no me puedo quedar encerrada en mi casa, llena de temores, llena de dolor, llena de oscuridad. Vos me llamaste porque tenés un propósito conmigo. Y yo en ese lugar lo que voy a hacer va a ser pasar por tu restauración, va a ser pasar por tu sanidad, va a ser pasar por tu libertad, porque vos me estás llevando a un lugar mayor y es al final de la carrera. Estamos camino a una carrera. David tuvo que pasar por boxes y estaba cansado de la persecución y lleno de temor. Se metió en esa cueva y 400 hombres también fueron con él. David se sometió a Dios en ese lugar. No dejó de pensar que de Dios vendría el descanso. David no dejó de pensar que de él vendría el descanso. David en ese lugar dijo, en este lugar me vas a sanar.
Porque cómo cuando estás en esa cueva, crees que ya no queda nada. Cuando estás en la cueva, crees que la dificultad, el dolor, la aflicción, ya te ganó. Que ya no estás preparada para la carrera. Que ya no estás preparado para la carrera, que ya la perdiste. Y para el enemigo es tan bueno que creyamos que ya perdimos la carrera. Porque bajamos los brazos. Porque creemos, bueno, quizás es lo que me tocó. Es lo que me tocó vivir. Es la familia que me tocó. Son las decisiones que tomé. Son los errores que cometí. Dios me hacía sentir a medida que lo escribía que había muchos que estaban metidos en la cueva y que creían que hasta ahí habían llegado y que no quedaba nada más, que era lo que había tocado. Y que muchos se preguntaban, pero ¿cómo no estoy con el Dios Todopoderoso? ¿Cómo estoy pasando esto? No estoy con este Dios que me presentan cada día, que te acompaña, que te restaura, que te liberta. ¿Cómo que estoy pasando por este desorden? Y el mismo Dios queriéndose meter en el corazón de cada uno de nosotros. No es tu final, es parte de la carrera. No es tu final, es parte de la carrera. No es tu final pasar por boxes. No es tu final tener que pasar por la cueva. No es tu final tener que pasar por momentos donde vas a necesitar oír a Dios más fuerte. Es tu momento para cargarte de su presencia. Es tu momento para llenarte de Él. Es tu momento para decir, Señor, todo lo que me quieras hablar, yo lo quiero recibir. Todo lo que me quieras decir, aquí estoy, Señor. Y no voy a estar solo. Mi familia va a estar ahí acompañándome. Pero yo no me voy a quedar muerto en una cueva. Yo voy a hacer que mi familia comience a sentir tanto tu palabra, comience a convertirse tanto a vos, Señor, que seremos esos guerreros que saldrán a luchar, que saldrán a conquistar y no se quedarán encerrados en una cueva, sino que encontrarán la libertad por la cual tú nos has escogido y nos has llamado para que seamos, Señor, aquellos guerreros a tu servicio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La cueva es temporal, no es para quedarte en destrucción, sino que es para llenarte de nuevas fuerzas a vos y a tu familia. Los padres de David tuvieron que ir también a la cueva. Ellos fueron a acompañarlo a la cueva, pero David todavía no estaba preparado para acompañarlos y los hizo ir a otro lugar donde esperen que él termine de ser preparado y formado por Dios. Me encantó saber cómo David había cuidado a sus padres. David le dijo, no estoy preparado, no estoy oyendo la voz de Dios en este momento. Te pido que cuides a mis padres hasta que pueda escucharlo. Cuando era chica recuerdo que no cuidaba nada de mis padres. No cuidaba mi vida porque estaba sometida a drogas, sometida a alcohol. Vivía de noche.
no cuidaba mi corazón, no cuidaba mi cuerpo, y eso hacía que yo los descuide a ellos. No valoraba nada de lo que ellos habían hecho por mí. No valoraba nada de lo que ellos me daban o podían darme. Estaba más preocupada en mí siempre que ellos tengan que hacer cosas por mí que yo hacer algo por ellos. ¿Y cuántas veces como hijos actuamos de esa forma? Estamos siempre demandando o a papá o a mamá o a los dos. Estamos siempre demandando que ellos hagan algo por nosotros. Pero ¿en qué momento nosotros como hijos cuidamos a nuestros padres? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y así se te alargan los días. Pero cuando llamamos a mamá o a papá es para pedirle algo, para pedir unos mangos. Ellos son nuestro banco, ¿no? Pasamos por ahí de vez en cuando, ¿no? Tenés unos pesitos. Pero David me encantó. Porque David les dijo, espera papá, espera mamá. No puedo cuidarte ahora porque no puedo conmigo. No puedo darte una mano ahora porque yo no estoy pudiendo estar bien. En este momento que estoy pasando no voy a poder abrazarte, no voy a poder amarte. En este momento difícil no puedo. Espera que yo me reponga, que voy a hacerlo. ¿Cuántos padres están esperando que nosotros nos repongamos para poder ir a darles un abrazo? ¿Y cuándo tenemos la oportunidad hoy de hacer eso con nuestros padres? Porque algunos quizás ya perdieron la oportunidad, los papás no están. O quizás no es que la perdieron, sino que lo pueden hacer por medio del Señor. Pero que los que tenemos nuestros padres físicos, no es un momento para que digamos, pará, tanta demanda estoy dando y que le estoy ofreciendo a mis padres. Tanta demanda de que no hiciste esto conmigo cuando yo era chico, no me ayudaste en esto, no me escuchaste. Siempre estamos con tanta demanda con nuestros padres. Siempre tenemos algo que reclamarle a nuestros padres. Yo soy así porque vos hiciste esto conmigo. Y David no le dijo nada de eso. David en esa cueva no le dijo nada de eso a sus padres. David le dijo, yo quería darte lo mejor, lo que pasa es que ahora no estoy preparado para dártelo. No quería que estemos en esta cueva juntos. No quería que me vean de esta forma. No quería que como mis padres pasen por la misma situación que estoy pasando yo. Entonces le dijo, espérenme, yo voy a oír la voz de Dios y voy a venir a buscarlos. ¿Será que como hijos hoy tenemos que oír la voz, ir a buscar a nuestros padres, pedirles perdón, darles un abrazo y decirles con quién nos encontramos? ¿A quién oímos? ¿Con quién estamos hoy? ¿Quién fue el que nos cambió? ¿Quién es el que nos restauró? ¿Quién es el que nos está dando vida? ¿Quién nos está enseñando a amar? ¿Quién es el que nos está enseñando a salir adelante? ¿Quién es el que nos está enseñando a querer continuar la carrera y no quedarnos en la oscuridad de una cueva? Me encantó. Me encantó esta actitud de David. Dios se está preparando en boxes.
para cuidar a tu familia. Solo tenés que permanecer callado y esperar que Dios te hable. Porque Dios no nos manda una cueva para lastimarnos, no nos manda una cueva para dañarnos, no nos manda una cueva para quedarnos en ese lugar. Dios nos está preparando en esa cueva. En esa cueva fueron preparados los endeudados, los que estaban mal, los que estaban en apuros. 400 familiares. No sé cuántas familias tienen ustedes. Nosotros seremos unos 400. Así que todos los que estamos acá sirviendo al Señor, sabemos que hay muchos más. David en esa cueva, con cada una de estas cosas que fue pasando, tenía que buscar un equilibrio emocional. No podía seguir con sus emociones llenas de temor, llenas de dolor, sintiendo la persecución, sino que tenía que ordenar sus emociones. Él necesitaba ser formado en ese lugar. Necesitaba ser formado en sus emociones, porque él había entrado haciéndose loco a la cueva, ¿no? Porque se escapó haciéndose loco. Dice que empezó a rajuñar las paredes y echaba espuma por la boca para que lo confundan como un loco. Estaba medio desequilibrado emocionalmente David. Pero en ese lugar se encontró con un equilibrio emocional. Y de ese lugar, con ese equilibrio que encontró, se fue sabiendo quién era. Si entraste a la cueva con una identidad cambiada, a causa de la persecución, a causa del miedo, a causa de lo que está sucediendo en tu casa, en tu familia. Si entraste en esa cueva de esa forma, hoy tenemos que salir de otra. Tenemos que salir sabiendo de que somos formadores de guerreros. Tenemos que salir de ahí sabiendo de que Dios nos escogió con un propósito. Tenemos que salir de ahí sabiendo que Él es el que nos está levantando. Aunque sea un lugar de oscuridad, en ese lugar Él está reparando el motor de nuestro corazón. En ese lugar Él te está sanando. En ese lugar Él te está restaurando. En ese lugar Él te está acompañando. En ese lugar está formando una mujer y un hombre de Dios que no va a estar solo, sino que va a estar con un ejército acompañándolo cada día. Es necesario que nosotros sepamos que la cueva es solo una parada en el camino y no un destino final. Es parte de la carrera, pero no es la carrera terminada. Nosotros tenemos que saber que en ese lugar no vamos a quedar. No sé cuántos se sienten en una cueva. En el momento que mi hermano partió con el Señor, yo me sentía que estaba dentro de una cueva. Yo me sentía que estaba en el momento más dolor y más oscuro que una persona que tiene una pérdida puede pasar. Y muchos de los que han pasado por esta situación me van a entender. Para mí esa fue una de las mayores cosas fuertes que me han pasado. No esperaba ese momento, no quería pasarlo. Y ese momento
me fui a la cueva. Creía que era mi mejor lugar, porque no había palabra que pueda darme aliento, no había palabra que podía levantarme, no había palabra. Solo quería pasar por la cueva. Mis emociones estaban destruidas. Mi corazón estaba hecho pedazos. Yo quería pasar por la cueva y quedarme en ese lugar. Era lo más cómodo, ¿no? Porque a veces es cómodo quedarse en la cueva. Es cómodo porque no tenés que enfrentar nada. Decís, bueno, me quedo ahí, me quedo con el dolor, me aferro al dolor y ya está. Pero pasó que en esa cueva venían los endeudados buscando que yo le dé una palabra de Dios. Venían los que estaban pasando el mismo dolor que yo, buscando que le dé una palabra de Dios. Venían los que estaban tristes necesitando una palabra de Dios. ¿Qué iba a hacer yo en ese lugar? Iba a decir, no, hoy Dios no me visitó, así que anda a buscar al Señor en otro lado. ¿Alguien te podrá dar una palabra de Dios? Yo no. Era mi parada de boxe. Era mi parada donde yo tenía que restaurarme, pero ahí Dios mandó. Ahí Dios añadió. Ahí Dios exaltó. Ahí Dios sanó. Ahí Dios restauró. Así que sé que podés estar pasando por ese lugar de boxe. Sé que puedes estar pasando por ese lugar de oscuridad. Sé que te podrás haber metido en la cueva, pero ahí Dios está mandando a aquellos que necesitan recibir la palabra por la cual Dios te ha escogido. Así que no tenés que quedarte solamente en ese lugar creyendo que es el lugar en que vas a vivir para siempre, sino que ahí Dios te está formando. Ahí Dios te está diciendo, no es el lugar en el que te tenés que quedar. Ahí te tenés que levantar. Ahí tenés que pensar en tu familia. Ahí tenés que pensar en tus hijos. Ahí tenés que pensar en los que te están rodeando, que serán endeudados, serán aquellos que están tristes, serán aquellos abatidos y angustiados, pero de ellos Dios hará un ejército y una nación santa para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no mires a tu alrededor con dolor, no mires a tu alrededor a las personas con aflicción, míralas con propósito, míralas que Dios te las está mandando. No es solamente porque tengo un problema, sino porque Dios tiene un propósito con cada vida. ¿Saben qué? El ejército de David no solamente dice que peleaba con una mano, dice que estaban tan preparados que peleaban con la izquierda y con la derecha. El ejército de David no solamente estaba preparado para pelear con la izquierda y con la derecha. Ellos, si tenían a alguien atrás, también estaban preparados para darse vuelta y pelear con el que estaba atrás. Ellos estaban preparados para luchar con los que estaban adelante. Ellos estaban preparados para luchar para los que estaban a su izquierda, para los que estaban en la derecha. Así que quiero decirte, pueblo de Dios, quiero decirte, pueblo de Dios, oh, es tu cueva. Es tu cueva, puede ser. Puede ser tu cueva. Puede ser tu cueva. Pero qué ejército que Dios está preparando. Aún en la mayor soledad. Dios está levantando un ejército poderoso. Si tenés a alguien en tu familia que vos decís, oh, y
este no cambia más. Este va a ser siempre igual. A este no le importa nada, pero se metió en tu cueva. Este tiene deudas por todos lados, pero se metió en tu cueva. ¿Qué está haciendo en tu cueva? Está esperando que lo formes. ¿Qué hace en tu cueva? Está esperando que le enseñes a usar nuestra mayor arma, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo en tu cueva? Está esperando que se levanten juntos para pelear contra los que están afuera y no seguirse matando con los que están adentro. Porque es fácil pelearnos con los que estamos adentro, que ya nos conocemos, que ya vivimos juntos. Nos matamos entre nosotros. Nos matamos por una galletita, porque no levantaron la mesa, porque no nos ayudaron, porque siempre hay uno que carga con cosas más de la casa que con el otro. Pero con David, ¿sabe qué pasó? David permitió que se metieran en su cueva. Porque siempre Dios escoge a uno. Siempre Dios escoge a uno. Y si estás sentado en este lugar es porque te escogió. Y si Dios te escogió a vos, y si Dios me escogió a mí, y si Dios escogió este equipo, es porque de nosotros Él va a levantar ejércitos nuevos para conquistar este nuevo tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte si es para el Señor. Dáselo fuerte si es para el Señor. Si estás entendiendo que el primer guerrero, David, sos vos y soy yo. Y luego viene toda nuestra familia. Y luego viene nuestro matrimonio, nuestros hijos.